Miren lo que tengo acá, un excelente libro, una guía que nos va a dilucidar, a descubrir e invitar, ¿cierto?, a conocer nuestros pulmones verdes de nuestra provincia de Concepción. ¿Cuáles? En esta siguiente entrevista lo averiguaremos. Pasemos de inmediato a saludar a nuestros invitados. Suxa Kramsa Muñoz, coordinadora de comunicaciones del Instituto de Ecología y Biodiversidad. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti por invitarnos. Y bueno, también agradecer la compañía de Carlos Baeza Perry, académico del Departamento de Botánica de nuestra Casa de Estudio. Carlos, muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación, Flavio. Bueno, y también agradecerles por este excelente libro, Árboles del Parque Botánico de Hualpén, Instituto de Ecología y Biodiversidad, escrito por Carlos Baeza, Roberto Rodríguez, Eitil Tielemans y Gaby Kortich. Ahí están entonces los autores de esta interesante guía y bueno, pasemos a hablar de inmediato. Aquí está, se lo muestro, aquí está. Ahí está, miren esta fotografía. Qué hermoso de nuestro santuario de la naturaleza. Y no solamente tenemos fotografías, también tenemos infografías como esta. Todos los elementos en el libro, importante libro. ¿Dónde lo podemos encontrar o adquirir? Bueno, eso lo vamos a saber ahora en esta entrevista. Bueno, Suxa, gran trabajo. Estábamos viendo previamente este libro, comentando todos los elementos que tiene y de verdad es una invitación a quizás redescubrir, porque más de algunos hemos ido al Santuario de la Naturaleza de Hualpén y quizás nos cuesta un poco identificar la fauna, ¿cierto?, la flora, y en este aspecto significa netamente a la flora, ¿cierto?, del Santuario de la Naturaleza. ¿Cómo fue este trabajo que da este tan lindo resultado? Mira, este trabajo tiene más o menos un año de duración desde que lo tomamos con el profesor Carlos Baeza. Él ya tenía este trabajo hecho de antes con todos los autores que salen en el libro, en el Departamento de Botánica de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas de la UDEC, y llegó para pedirnos ayuda y colaboración al Instituto de Ecología y Biodiversidad para lanzar este libro, prepararlo, pero con una nueva versión, por así decirlo, porque ellos trabajan con esta guía con los estudiantes hace muchos años, ahí el profesor le va a contar más detalles. Y nosotros quisimos darle otro enfoque mucho más territorial, socioecológico, que fuera para la comunidad, también un poco haciéndole honor a lo que quería el profesor Roberto Rodríguez, que en paz descanse, que él quería que la misma comunidad y la gente de Hualpén, al ingresar al parque, obtuviese este libro para tener información sobre qué árboles existen en el santuario. Y específicamente en el Parque Botánico Hualpén, que es la estación terrestre de la UDEConce, biológica, donde hay una especie de bosque muy hermoso, que uno puede hacer un sendero, y te encuentras con estos árboles que no se encuentran ya en todo el santuario, sino que muy poquitos y que hay que protegerlo y conservarlo, y por eso se usa mucho para objetivos de educación, científico, investigación. Claro, hemos visto, profesor, durante todos estos últimos años un gran auge de las comunidades aledañas de Hualpén que viven ahí por proteger este territorio que durante décadas nos ha resguardado en vacaciones, en tiempos de descubrir, en paseos, pero claro, este importante trabajo, profesor, usted es el especialista de todo esto, la importancia de reconocer los elementos de la naturaleza también es parte de una cultura que muchas veces es desconocida. Claro, tienes toda la razón, Flavio. Mira, este libro, esta guía de campo, que verdad la palabra lo dice, no es un mamotreto de información, sino que más bien algo más condensado. Te lo puedes llevar a terreno, en la mochila, qué sé yo, puedes andar en bicicleta con él, te da muchas más prestaciones que un libro de los tradicionales. Fue una idea que tuvimos con el profesor Roberto Rodríguez, que hizo mención ya, la colega, y siempre tuvimos problemas, como tenemos siempre la gente que trabaja en esta línea, de financiamiento. Y mágicamente llegó el Instituto de Ecología y Biodiversidad al Departamento de Botánica de nuestra universidad con un proyecto que tiene que ver con la biodiversidad en nuestro país y, por supuesto, en la octava región. Y nos dieron la posibilidad de poder publicar esto
pero dándole un tinte quizás un poco diferente a lo que pensábamos hacer nosotros hace 10 o 15 años atrás, mucho más didáctico, más hacia la comunidad. Y por supuesto que eso sin duda le da un plus a la información. Ahora, lo interesante de la información de esta guía, que son solamente los árboles, son 28 especies arbóreas que hemos definido o que definimos, ¿verdad?, como árboles, que también es un concepto bastante relativo, ¿verdad? Los árboles normalmente constituyen lo primero que la persona observa si mira la vegetación, pero si lo vemos en el número de especies que hay en la península, por supuesto que es un porcentaje muy, muy pequeñito, pero es lo que sobresale. Entonces quisimos partir de esa manera haciendo esta guía y sobre todo porque el lugar, ¿verdad?, donde está anclada esta investigación es la península de Hualpén, es un santuario de la naturaleza, que lamentablemente es un santuario y no un parque nacional o una reserva. Cambian las condiciones de protección, ¿verdad? Está teóricamente protegido, pero en realidad está expuesto a muchas amenazas de este sector, de todo tipo, ¿verdad? Y lo más interesante es que alberga un bosque mediterráneo costero esclerófilo que prácticamente ya no existe en el país, ¿ya? Un dato, digamos, puntual, alrededor del 0,1% de este tipo de formación, ¿verdad?, es lo que está bajo el Servicio Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, el SNASPE. Por lo tanto, es muy escaso, es prácticamente relictual y es único, ¿verdad? Es propio de nuestro país, ¿verdad? Y la verdad es que es... el santuario de la naturaleza o la misma península de Hualpén es un verdadero tesoro, ¿ya?, en torno a este tipo de vegetación único. Entonces, quizás, ¿verdad?, tenemos la esperanza que esta guía, que es muy humilde en el fondo en cuanto a información, sirva de un efecto multiplicativo a todas las áreas, ¿ah?, que están relacionadas con biodiversidad, y estimular a los colegas, a las colegas, ¿verdad?, que tienen muchísima información, pero ojalá la puedan poner también a disposición de las comunidades, de la gente, salir un poco de la burbuja en que muchas veces estamos, ¿te fijas? Entonces, mire que ese es quizás la importancia más grande y la importancia que nosotros considerábamos con el Chiquita, con el profesor Roberto Rodríguez, ¿verdad?, y que era la intención de esta guía, hacerla no solamente para los estudiantes de biología de la Facultad de Ciencias Naturales y Sonográficas, sino que para toda la comunidad, para toda la gente que pudiera llegar a esta estación de biología terrestre, que nosotros en forma muy patuda le pusimos Parque Botánico de Hualpén, que no existe, te fijas, en la ley, pero no importa, es un nombre de fantasía que está relacionado con lo que yo te digo. Es prácticamente, yo diría, representativo de toda la península en cuanto a los árboles. Es probable que fuera de esta área que constituye esta estación de biología terrestre, que son un poco más de 70 hectáreas, hay un par de especies más arbóreas que se nos arrancan, pero no es significativo. Sí, sobre todo el hecho de que lamentablemente, de seguro nos están viendo profesores, profesoras, que las metodologías han ido cambiando y la Universidad de Concepción se caracteriza por ello. De seguro este libro les va a servir para los meses de la estación de primavera, verano, sobre todo en esa entrada cuando podemos visitar de una mucha mejor manera, pero también entender que lamentablemente las acciones antrópicas han llevado a reducir el número de especies dentro de estos territorios. En el mismo Valle de la Mocha, lamentablemente hemos perdido ciertas especies de flora y fauna y bueno, ustedes nos han informado lamentablemente de ello, pero considerar de que, claro, Chile, hace poco veíamos una investigación que los ecosistemas que existen alrededor de nuestro país representan casi el 90% de los ecosistemas del mundo. O sea, hay una multiplicidad acá en Chile que lo podemos ver lamentablemente a un costado
de una empresa de refinería de petróleo, pero lo que sucede en el Santuario de la Naturaleza es casi único y hemos visto que también es un reservorio no solamente para los árboles en este aspecto importantísimo, sino también para animales que están transitando, grandes manadas, grupos de mamíferos, etcétera, que reciben este Santuario de la Naturaleza como un lugar de resguardo. Claramente, como el profesor apunta, faltan y es por eso también que las comunidades han estado protestando y desafiando, demandando a las autoridades en una mayor protección, y las nuevas generaciones también adquieren estos nuevos valores del ecosistema y claramente a buena hora esto se materializa con una información muy didáctica, muy dinámica y estableciendo ejes, por ejemplo, de descripción, 4 descripciones, muy bien conciso, temporal, en peligro de extinción o no, su etimología en Mapuzungún. Entonces, es un acercamiento a una cultura, un trabajo educativo mucho más global. Sí, quisimos hacerlo de esa forma porque entendemos que en la ciencia o en comunicación y divulgación científica hay mucho esfuerzo por sacar guías de campo, de árboles, de flora, fauna u otros reinos, de lo que sea. Y pasa que se queda en el círculo, en el laboratorio, en la universidad, no sale más allá del campo universitario. Y uno de los ejes que nosotros estamos trabajando en comunicación de la ciencia en el IEB es que esto llegue al territorio y que nosotros también podamos tener esta retroalimentación de los saberes de la misma comunidad. Por eso nosotros aquí quisimos darle realce a lo que tenía que decir la comunidad y la campaña del movimiento, por ejemplo, de Salvemos Santuario Hualpén, que tiene un espacio acá en la guía, y también quisimos que esta guía fuese para ellos. O sea, el lanzamiento los involucra a estas organizaciones socioambientales o socioecológicas del territorio para que ellos tengan acceso como primera público de interés con estos libros, sobre todo pensando en las escuelas. También tenemos ahí la conversación también y el trabajo de acción con el DAM de Hualpén, que nosotros queremos hacer donaciones hacia las bibliotecas de las escuelas de Hualpén, hacia los colegios, porque la idea es que ellos y ellas y ellos tengan el conocimiento de primera fuente para poder defenderlo y conservarlo. Yo creo que son lo más importante y tenemos que nosotros priorizarlo, y de verdad. O sea, una cosa es lo que hace la gente en la academia, pero también muy importante la gente en las comunidades, que sepa qué tiene, cuál es su territorio, que haya una identidad y que lo pueda defender. Sí, yo mientras lo escucho me recuerdo la primera vez que visité el Santuario de la Naturaleza y claramente coincido con el legado del profesor Roberto Rodríguez, el haber ingresado y tener un informe o tener una información de, mira, este tipo de aves o este tipo de árboles te puedes encontrar acá. Claramente uno le da una perspectiva totalmente distinta en la relación con el territorio. El profesor, ¿va un poco por allá el legado del académico Roberto Rodríguez? Sin duda. Yo creo que el Chipita fue un ferviente impulsor, ¿verdad?, de que la información llegara a todas partes. Él tenía mucha afinidad con la gente de esos lugares, qué sé yo, era muy bueno para conversar y la idea era también aprender de esa gente. Quiero hacer un pequeño comentario respecto a lo que decía mi colega, que el santuario de la naturaleza no involucra solamente a la parte, digamos, vegetacional. Es un tremendo bioma, por así decirlo, claro. un ecosistema, dependiendo, ¿verdad?, de cómo uno lo mire, tremendamente grande, muy dinámico, y está toda la parte costera también, ¿te fijas? La parte oceánica es súper importante, ahí se ve la importancia, ¿verdad?, de las desembocaduras, de que hay gente que piensa que hay que aprovechar el agua, ¿verdad?, y se pierde en el mar. Y se pierde en el mar, bueno, esa es la ignorancia supina de mucha gente, sí, ¿verdad? Entonces, este lugar, insisto, es sin duda un verdadero tesoro que está a 15 minutos de la Plaza de Concepción y que, bueno, menos mal que hay gente que es de las comunidades de acá, hay muchas caletas, ¿verdad? Vironé, Chome, Lenga,
donde hay gente joven que está es muy activa en todo lo que tiene que ver con conservación, y lo más encachado de todo, que yo veo que hay mucho entusiasmo en, ponte tú, en hacer terrenos educativos, ambientales, te fijas, y tenemos todas las herramientas para hacerlo. Y hay gente que sabe muchísimo, te fijas, son amateur, por así decirlo, pero que tienen un conocimiento del territorio y una empatía enorme con el territorio. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que aprovechar, estimular, ¿verdad? Y ojalá llegar, como decía acá la colega, llegar a las bases y ojalá a la cabrería, a los cabros más chicos, te diga, porque ellos son los mejores multiplicadores del conocimiento con sus familiares, etc. Y del futuro también. Y claro, esa es la idea. Pero, como te digo, el libro espero que sirva de estímulo. Hay una cantidad enorme de aves, ponte tú. ¿Por qué no hacer una guía de campo de las aves de la península? O los hongos, o las plantas epífitas, o qué sé yo, los colémbolas. No tengo idea. Hay muchísima información. Y como te digo, estas 73 hectáreas que tiene la universidad desde el año 70, imagínate, han hecho N cantidad de tesis, de pregrado, de posgrado, y esa información está muchas veces en los papers, ¿verdad? Claro. Pero no baja todavía esa información. Falta esa parte de hacerle la bajada con las comunidades. Y con eso, ¿no es cierto?, el equipo del IED ha ayudado mucho, y estoy seguro que esto va a ser, no es más que la primera piedra que se va a poner, y espero, ¿verdad?, que salgan muchas más guías de este tipo. No, por supuesto. Sería maravilloso, imagínate, porque yo diría que sería pionero en Chile. No existe ningún lugar acá, tipo parque nacional, reserva, que sea, santuario, donde tú entres, hay un kiosco, ponte tú, y tú puedas comprar los árboles de esto, pero de ahí, de ese lugar, como ocurre en los países desarrollados. No cuesta nada, está la información, están las ganas, pero lo que falta es interés muchas veces de las autoridades, y también, bueno, que se pongan un poco también la mano en el bolsillo y hagan la inversión de al menos publicar o editar el libro. Claro, y es algo tan accesible como un libro, una inversión, un libro es educación, es una puerta, un universo que se le abren sobre todo en edades más tempranas, Suxa. Este trabajo que realizan del instituto, que muy bien el profesor destaca, claramente el mundo académico tiene su cotidianidad, tiene sus trabajos, pero necesitamos más colaboración para que este mensaje pueda llegar de la mejor manera, y claramente en este sentido el instituto se hace cargo de esto y nace esta alianza que de seguro va a tener muchos más proyectos que este libro, porque claramente toman una temática, un legado, ¿cierto?, de trabajos de años, y claramente alguien pensará, no, pero si de seguro ya hicieron algo. Lamentablemente no es así, y es un buen momento de esta reconexión de la comunidad con los territorios, porque lo hemos visto, gente protegiendo sus comunidades porque en invierno se inundan o porque en el verano ya no dan más del calor, y dicen, chuta, parece que algo tiene que ver con el entorno natural y cómo nos relacionamos con ello. Sí, por eso creemos que es importante que esta obra, que así la vemos nosotros, siga perpetuándose con otras acciones o actividades dentro de nuestro programa de comunicación científica, de la mano con el Departamento de Botánica y con la UDECONCE, hacer actividades en el Parque Botánico de Hualpén con niñas, niños de Hualpén, y también abierto a la comunidad, y que puedan ser de distintos ámbitos. El profe acá en la nota de prensa hablaba de que hay distintos enfoques que te pueden enganchar a la ciencia y la naturaleza. Claro. Que puede ser el arte, la escritura, no sé, lo que sea. O sea, siempre hay algo que te puede enganchar de alguna manera, a conectarte contigo mismo y con la naturaleza, si al final es eso, para nuestro bienestar y el bienestar del territorio. Está todo relacionado. Entonces, por eso también quisimos darle ese enfoque artístico al libro, y por eso nosotros priorizamos el trabajo con la diseñadora y la ilustradora, con Nicole García y Macarena Kramsak, porque es importante reconocer el lugar. Nosotros hicimos el sendero antes de empezar el libro hace un año,
con el profe y con otras personas, con el fotógrafo Andrés Mesa Pucha, ¿por también. qué no me invitaron? Para la otra. Para la segunda edición. Sí, estaba lloviendo y fue muy hermoso. Oh, y qué bonito. hicimos el recorrido para saber qué iba fluyendo también en esa conversación. Claro. Porque nosotros también tenemos este pensamiento de que qué nos dice la naturaleza, qué nos dice el bosque, Claro. que tenemos que replicar y que compartir. Y ahí fuimos quedándonos como una especie de hitos de lugares del boldo, de los hongos que iban apareciendo, Qué y bien las explicado. preguntas que salían, cuántos años tienes tu humedal, la laguna, etcétera. Y también desde la inocencia, porque también los Claro. niños y niñas hacen preguntas súper inocentes, también nosotros como adultos, cuando no sabemos, y eso es replicarlo, eso es como para que puedas conectarte desde la emoción, desde la percepción, desde las sensaciones. Claro. Y ahí tú enganchas y lo quieres conocer y proteger. Perfecto, ¿no? Sí, me parece algo fundamental y maravilloso el cómo se crean esto. Detrás de esto hay mucho esfuerzo en colocar distintos tipos de información. Nosotros como comunicadores siempre agradecemos la diversidad, la información y tratamos de realizarlo de una manera mucho más digerible. Y este libro, esta guía de campo que está pronta a estrenarse, profesor, ¿cuándo se va a realizar de esto? Bueno, se va a hacer una presentación el día 5 de agosto, ¿verdad? El sábado. En Hualpén. ¿Tú sabes más de eso? Sí, ¿verdad? ¿Tienes más información? es la Fundación EPES, que Ya. es de Educación Popular de Salud, un centro de educación popular que queda en Cautín 9133 Hualpén, cerca de los Sagrados Corazones. Es muy fácil llegar. Ah, ya, estamos viendo la dirección en el generador de caracteres. Sí. Perfecto. Y es a las 7 de la tarde. Ya, Vamos a tener el sábado, 5 de agosto, vamos a tener un conversatorio con el profesor, las chicas de arte que participaron en el libro, la diseñadora y la ilustradora. Vamos a tener a un representante del movimiento de la campaña del Salemo del Santuario Hualpén y a una representante, a Claudia, que nos estuvo apoyando en el libro, de la Escuela Popular de Hualpén, que ya está vinculada al movimiento también y a la educación con los niños y niñas. Hace Perfecto. muchas actividades ahí en el santuario. Vamos a tener este conversatorio para contar cómo fue la creación del libro. Vamos a tener una pequeña exposición con fotografías Qué lindo. del lugar, del santuario, y están también de algunas organizaciones que están trabajando en el santuario. Y luego vamos a tener la venta de sopaipillas y va a cantar la cantante de Hualpén, Vivi San Martín. ¿A Vivi de Flor Sí. de Guayaba? Sí, de Flor de Guayaba. Saludos para Vivi. Sí. Sí. Qué bueno, qué Sí. bueno. Muy interesante actividad entonces. Y vamos a entregar libros a todos los asistentes. Bien. Solamente hay que asistir. Ya, solamente hay que asistir Sí. entonces, ahí está toda la dirección en nuestro generador de caracteres de este importante con sopaipilla. Oye, sí, con sopaipilla. Porque va a llover. Va a dicen, llover. No, dicen. muy bien. Vamos, esto- Así que venta de sopaipillas porque va a ser, bueno, para la misma organización es el aporte, siempre pensando en que las mismas agrupaciones y organizaciones tengan protagonismo. Claro, Sí. que han estado participando y han sido, ¿cierto?, este empuje que hablábamos de las comunidades defendiendo sus territorios. Por último, profesor, consultarle también esta reflexión que hacíamos, ¿cierto?, en esta conversación son más de 2.000 hectáreas en el Santuario de la Naturaleza. La Universidad de Concepción abarca cerca de 73. ¿Qué tan importante es estos territorios para el estudio científico? Muchas veces vemos el estudio científico por un carril y el otro lado el progreso de la humanidad. ¿Qué tan importante es para el progreso la protección de estos sitios, profesor? Bueno, tal como te decía delante, es fundamental todo lo que tiene que ver con la protección de la biodiversidad, porque ese concepto que es muy amplio y ha sido muy manoseado en el fondo, es un servicio ecosistémico infinito, ¿ya? Y tributa para todas partes, ¿ya? Entonces, yo diría que la forma de hacer conservación para hacerla como corresponde es educar a la gente. En el fondo, informarles, darles las posibilidades de poder canalizar el conocimiento para que las personas que viven ahí o los que viven alrededor o los que están incluso en lugares mucho más apartados sepa primero el valor que tiene, ¿verdad?
y cuáles serían las consecuencias, ¿verdad?, si nosotros no tuviéramos ese espacio. El mismo hecho de que existan una gran cantidad de humedales ahí en ese sector. Hay una cantidad enorme de lagunas, ¿te fijas? Y la ya que está sabemos, arriba igual es claro, en el caso particular de este santuario, ¿verdad?, o del caso particular del Parque Botánico de Hualpén, entre comillas, hay una laguna, la Laguna Verde, que es una laguna... Es quizás la laguna más característica, porque tú la miras y es de color verde, ¿te fijas? Es una laguna no menor y está, yo diría que inmaculada. Hay muy pocos estudios, casi nada. Yo, siempre le hago propaganda de que la gente del antiguo EULA se ponga las pilas y hagan un buen trabajo batimétrico, saquen mucha información, porque es un humedal magnífico y está ahí no porque está de bonito, está cumpliendo una tremenda función, como todos los humedales de la región. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que el concepto de progreso muchas veces es muy diverso, ¿ya? Entonces, han rellenado humedales y que son en el fondo antiguos cauces de los ríos Biobío, del Andalién, y estos ríos tienen memoria geológica. Entonces cuando llueve demasiado, estos ríos se acuerdan de que, yo pasé por aquí antes, y pasan por ahí, ¿verdad? Entonces, tremenda inundación, el condominio no sé cuánto se mandó abajo y todo el cuento, ¿te fijas? Y entonces, ¿eso es progreso? No, no es cierto. Entonces, te fijas, eso es más o menos lo que puede pasar en esta península si nosotros no la cuidamos. Tiene una presión inmobiliaria que hay que tener mucho cuidado. Hay mucha depositación de basura, hay muchos problemas con los incendios, ¿verdad? Las empresas forestales ahí tienen un rol fundamental. Entonces yo diría que lo que hay que tratar de hacer es mantener todo y tratar de restaurar lo mejor que se pueda. Ahí está entonces el llamado, profesor, muy importante a las comunidades, es reiterativo, pero lamentablemente la realidad nos enseña esto. Lo vimos con el sistema frontal pasado, claro, seguramente hace 40 años no teníamos este sistema frontal que ocurrió el 20 de junio, pero claramente la naturaleza misma se encarga nuevamente de recorrer esos caminos que alguna vez también ocurrió. Profesor Carlos Baeza Perry, académico del Departamento de Botánica de la Universidad de Concepción, muchas gracias por habernos acompañado en esta entrevista. Muchas gracias a ti, te lo agradezco. También agradecemos a Sumsa Cramsas Muñoz, coordinadora de comunicaciones del Instituto de Ecología y Biodiversidad. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Flavio. Bueno, y muchas gracias por haber estado informándonos y, por supuesto, con este lindo libro de guía de árboles del Parque Botánico de Hualpén. El 5 de agosto a las 19 horas en Hualpén, no se lo pierda el lanzamiento de este libro. Muchas gracias por habernos acompañado y si no lo conversé con el libro, también van a haber sopaipillas, ricas sopaipillas y por supuesto una buena conversación. Muchas gracias, que tenga un muy buen día.